Bueno, seguimos con Heráclito de Éfeso, que es un personaje también así muy legendario e interesante, llamado el Oscuro, Escoteinos. Vivió a finales del siglo VI en Éfeso, es una ciudad en la costa de la actual Turquía, en la península de Anatolia, al lado del mar Egeo. Vivió a finales del siglo VI, digo, allá por el año 480 no se aprecia ningún tipo de actividad filosófica, por lo tanto parece que ya había muerto. Parece que recibió influencia de los pitagóricos, ya veíamos que podía haber sido influido por Hipaso y Metaponto, hijo de familia aristocrática. Se cuentan anécdotas que fue invitado por el rey Darío de Persia, que rechazó la invitación, quisieron aclamarle como rey, a lo que se negó. Eh, Su oscuridad responde también a la forma aforística en la que se conservan sus opiniones, recogidas por distintos autores y tradiciones. La tesis más importante es esta tesis del devenir absoluto, todo pantarrey, que significa todo cambia, todo está en constante cambio. De ahí la idea de que esa frase también suya, que todos conocéis, nadie se baña dos veces en el mismo río. La doctrina del logos como principio de coherencia subyacente a las cosas, a esos constantes cambios, que eso es uno de los aspectos más interesantes. Y la idea del fuego como principio metafísico, por lo que le ponemos, ya veis aquí entre los monistas, siempre que se atribuya a Heráclito esa idea de fuego en el sentido de elemento o argeo principio metafísico de las cosas, en el sentido de tal es el agua o anasímen es el aire, cosa que es bastante discutible en todo caso, ¿vale? O sea que no pero bueno, desde luego hay que saberlo eso. Entonces, bueno, lo que decíamos, la filosofía de Heráclito se enfrenta con la tesis metafísica de la unidad del mundo, porque la unidad ahora se realiza en la destrucción continua de las diferencias. Lo que se conserva es precisamente el cambio incesante. Y es verdad que es decir, Heráclito ante la complejidad del mundo, pues opta por entenderlo precisamente en su proceso de transformación. Ahora bien, esa complejidad del mundo, esa realidad en constante cambio, sin embargo, responde a un orden que hace que los cambios no sean un caos. Es decir, que en las transformaciones que se observan en la naturaleza y en la realidad envolvente en todos los ámbitos, esas transformaciones corresponden con un cierto orden, con un orden subyacente que él le llama logos. ¿Vale? Eh, Dice, la unidad del mundo corresponde con el cesante cambio, en los términos que lo utiliza, la unidad es polemos o sinapsis, guerra, todo está en guerra, esa idea también es muy propia de él, unión y separación, cambio permanente. Ahora bien, la unidad tiene sentido en el devenir en la medida en que éste responde a una razón, a un orden, y lo que Heráclito llama logos, palabra que significa recoger, componer, organizar, razón. Bueno, ya conocéis, logos es la ratio o el orden conforme al cual se producen los cambios. Solo así puede entenderse la siguiente frase de Heráclito: si se escucha no a mí, sino al logos, será preciso convenir en que todas las cosas son una. Dice Heráclito, la unidad es el cambio en la medida en que éste se realiza según el logos. ¿Vale? Distingue además Heráclito entre el logos común y el logos individual. En rigor, los dormidos, como él los llama, los más están dormidos, solo tienen logos individuales, es decir, solo se dejan llevar por sus intereses egoístas o lo que sea. Es decir, esta es una tesis también de carácter político en la que se insiste en la idea de que más allá de nuestros intereses particulares, egoístas o nuestras pasiones o ambiciones, está la realidad envolvente que por ejemplo, en ese sentido sería el Estado como expresión objetiva de unas necesidades ante las cuales
Entonces tenemos que subordinar nuestras pasiones, por así decir, ¿no? La dialéctica típica entre derechos y deberes, por ejemplo, ¿no? Y la idea de que la conciencia de uno debe de conformarse conforme a la realidad envolvente y ser capaz de distinguir entre nuestros intereses egoístas y las necesidades objetivas de la realidad política, por ejemplo, ¿no? El logos es siempre común, es decir, es una idea, esta idea de la dialéctica entre dormidos y despiertos es una dialéctica muy rica que va a seguir adelante en la crítica política, por ejemplo, y uno de los casos más significativos de este uso es precisamente el que corresponde a Sócrates en la apología de Sócrates, escrita por Platón, por ejemplo, donde se dice, o él se presenta a sí mismo como un tábano que intenta despertar a los ciudadanos o intenta despertar a la ciudad, que se presenta como un animal que está dormido, que el tábano le pincha para que despierte. Entonces, la idea el cambio responde a la misma concepción de la organización de la vida de modo cambiante que contrasta evidentemente con el inmovilismo reaccionario propio de los pitagóricos, propio de la idea de que hay un orden matemático subyacente que marca la realidad de todas las cosas. Aunque por otro lado también es cierto que la idea de logos puede venir en la medida en que da un orden a los cambios, también podría inducir a pensar que los cambios son aparentes y que la realidad subyacente sigue siendo una realidad estática en el sentido de proporciones, por ejemplo, matemáticas en ese sentido, ¿no? O sea que no se entiende muy bien que el pluralismo de Heráclito pueda, digamos, negar el monismo o el inmovilismo de los pitagóricos, pero bueno, así se ha interpretado. Vale, entonces vamos a pasar ahora a Parménides. Parménides es el filósofo monista por excelencia. Aquí lo tenemos, la escuela de Elea, que él pone en marcha. Parménides de Elea, Meliso de Samos, Zenón de Elea, son los filósofos más importantes o más conocidos de la escuela eleática. Elea es una ciudad que está en el sur de Italia, en la Magna Grecia, y nuevamente lo mismo como Crotona. Y entonces ahí lo tenéis, una colonia fundada en el año 540. Parménides vivió los primeros tiempos de la ciudad y parece que cumplió papeles importantes en la organización de la misma. Se le atribuye la elaboración de las leyes de la ciudad. Esto es un aspecto interesante que no es nada extraño en los filósofos. También luego cuando veamos, por ejemplo, a Protágoras, Protágoras participó en la conformación de la Constitución de Trecena. Bien, al parecer recibió influencias pitagóricas y no es difícil interpretar su filosofía como dirigida contra Heráclito, al cual niega absolutamente, como veremos. En gran medida el Parménides precisamente se opone a Heráclito en tanto que niega, digamos, la realidad del fluir del Pantarrey, ¿no? En cuanto a la obra de Parménides, se conservan ciertos fragmentos correspondientes a un poema en estilo épico en el que relata un proceso de iniciación muy usual en las religiones mistéricas de los griegos. Sin embargo, el contenido es antirreligioso, o al menos no es religioso, pero el poema está escrito en un tono o en un sentido que recuerda a los procesos de iniciación de los aspirantes a entrar en religiones entendidas como organizaciones secretas o algo parecido, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos estaba muy extendida la religión del orfismo, los órficos, que también se les encuentra vinculados con el pitagorismo, y que era una religión que tenía unos componentes en cierto modo también filosóficos que podían estar influyendo en todas estas corrientes. Vale. La idea fundamental de la filosofía de Parménides es la idea de ser, toón, eso de quitarlo, eso no es así, es toón, el ser, el ente, proveniente del verbo griego einai, que es ser. La idea de ser actúa en el lenguaje como cópula formalmente, desde el punto de vista
lógico en la composición de proposiciones realiza fundamentalmente dos funciones, composición y selección. Las dos partes del poema de Parménides que se conserva, están realizadas siguiendo el desarrollo de esta idea en dos sentidos. Las dos partes son al tiempo vías de acceso a conocimiento y una lleva a la verdad y la otra lleva a la opinión, a la doxa. Contraponemos verdad y opinión. La opinión es falsa, la verdad está escondida detrás de la opinión. Es la negación de la opinión, por así decir. La primera parte expone el camino del ser y de lo que no puede ser que no sea, que ese es el principio fundamental, el principio de una contradicción. En lógica no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Y la segunda parte expone el camino del no ser, de lo que no puede ser y no puede ser que sea. Muchos intérpretes han arguido la dificultad de entender para qué le sirve a Parménides presentar esa segunda parte del no ser, puesto que, como él mismo afirma, lo que no es no puede ser pensado. Sin embargo, Gustavo Bueno, por ejemplo, plantea que el sentido del ser se iría determinando por la negación de todas las referencias presentadas en la vía del no ser. Por eso en la primera parte se dice de lo que es y de lo que no es no ser. Es decir, el ser se conformaría a partir de la negación de todas las apariencias que entendemos que como observables, que entendemos o que vamos a entender como no ser. Entonces el ser es la negación del no ser. Y entonces es una negación, es un concepto abstracto construido a partir de la negación de la realidad envolvente entendida como no ser. Ahora bien, la segunda parte presenta estos contenidos, precisamente, ¿qué es el no ser? ¿Qué es el no ser? Es lo que aparece en la segunda parte. Pues el cosmos dualista, la divinidad, el fuego, el ápero, el aire, el vacío, el movimiento, en definitiva la pluralidad del mundo, todo lo que entendíamos como algo real, todo esto es lo que constituye para Parménides el no ser. Entonces el ser se entiende como la negación del no ser. Por lo tanto, se parte de la negación del mundo. Su forma de ser consiste precisamente en negarse y en esa negación se remite al ser. Las apariencias, la pluralidad, son signos ontológicos negativos del ser, y el sentido del ser se va perfilando negativamente por respecto a esas apariencias. Es decir, no es un concepto que podamos, en ese sentido se parece muchísimo, como veis, al concepto de apeiron, como negación de los límites, de las formas, y tiene mucho que ver con ese concepto, por supuesto. La forma de negar las apariencias se realiza a través de los siguientes principios opuestos. Lo que es no puede dejar de ser, el ser es eterno, y lo que es no puede proceder del no ser. No existe el paso del no ser al ser. Es interesante porque acordaros que la idea que decíamos que prevalece en toda la época filosófica antigua es la idea de mundo, la idea de la eternidad del mundo, entendida de muchísimas maneras distintas, pero siempre negando la posibilidad del paso del no ser al ser. Es decir, de la nada no puede proceder la realidad. Por lo tanto, también está establecido así en Parménides. Ahora bien, ese ser entonces no puede no ser y por lo tanto debe que ser eterno. ¿Os dais cuenta? Critica así la tesis de Heráclito de perpetuo cambio, porque entonces el cambio sería el paso del ser al no ser o del no ser al ser, y eso, según Parménides, el ser no puede darse esa circunstancia. El cambio es aparente porque todo cambio significa paso del no ser al ser, pero por otro lado, del ser no puede surgir la pluralidad, tal y como habrían supuesto en la escuela de Mileto. Es decir, la idea de que, por ejemplo, a partir del agua surgiría todo, o a partir del ápero, o a partir del aire, no podría darse. Es decir, la pluralidad significa que el ser es distinto de sí mismo. Del agua solo podría seguirse el agua y no la pluralidad, que inevitablemente significaría la negación del agua. Estas tesis sean defendidas por su discípulo Zenón de Elea, cuyos argumentos para la negación del movimiento son muy célebres, las aporías famosas de Zenón. Bueno, aquí mira, os enseño un poco el poema de Parménides. Veis aquí, dice un solo decir, aún como vía queda, que es, por esta vía hay signos distintos muchos, que lo que ente ingénito e imperecedero es, porque es único, imperturbable y sin fin. No era alguna vez ni será, pues ahora es todo a la vez, un solo compacto. Incluso llega a decir que el ser es una esfera bien redonda. Es decir, el ser es un constructo negativo por negación del no ser, de las cosas que están en constante cambio y transformación, que se observan en el mundo, y que eso es precisamente lo que es el no ser, puesto que pasan del no ser al ser y del ser al no ser, etc.
etcétera. Pero entonces ese ser que se construye de esa manera negativa es un concepto como el apiro de Anaximandro, es decir, una cosa indeterminada, imposible de determinar, pero que él, Parmenides, llega a definir, pues eso, como una esfera bien redonda, perfecta, etcétera. Pero claro, ahí se ve el sentido completo de la metafísica, porque a partir de ese principio es imposible de ninguna manera volver a reconstruir el mundo. Es decir, el mundo queda negado, queda eliminado como realidad.